Muy bien, entonces la semana pasada hablé sobre una palabra, estamos en Filipenses 2:10. Déjame leer lo que dice y voy a hablar un poco sobre el número 2032. Miramos esta palabra la semana pasada en el griego y quiero hablar un poco más sobre esto porque es algo, bueno, para mí es interesante por lo cómo está ubicado en esta oración que Pablo escribió y su uso gramático, porque es algo que no se ve fácilmente, bueno, en ninguna versión de las escrituras que yo tengo lo dice como está escrito en el griego, y les voy a mostrar por qué. Pero dice en Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y dice de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. De los que están en los cielos es una pobre traducción según todo lo que he leído, porque esta palabra es un adjetivo, es genitivo, y voy a explicar lo que son estas cosas, masculino y plural. Entonces, el hecho de que es un adjetivo quiere decir que está describiendo algo. El hecho de que es genitivo está mostrando la relación entre nombres y pronombres. Masculino es que es un ser, porque neutro, la próxima palabra en este verso donde dice en la tierra, este es neutro. Entonces neutro es una cosa, entonces serían las cosas que están en la tierra. Plural es obvio, es más que uno, entonces este es fácil. G2032, la palabra es eporaunios, y miramos esto la semana pasada, entonces no voy a hablar mucho sobre su definición, pero entendiendo ahora que este es un adjetivo que está describiendo algo, les voy a mostrar lo que está sucediendo en este versículo y voy a explicar lo que quiere decir. Estamos mirando esto comparándolo con Efesios 6:12, porque aquí en este versículo también tenemos 2032, y todo esto estamos mirando bajo la enseñanza sobre 1 de Tesalonicenses 5:3. Y estábamos platicando en este versículo dice que hay los que van a estar no preparados para la venida de Cristo, que va a llegar repentinamente, dice, sobre ellos. Y estábamos platicando en el sentido de, aunque habla de los que no tienen a Cristo, obviamente, pero yo quiero mostrar que los que tienen a Cristo, que los que andan en el camino estrecho, tienen que protegerse, porque estamos en tiempos difíciles y es fácil desviar del camino. Y entiendo que todo es plan de Jehová. Él va a dejar a sus hijos desviarse con el propósito de humillar a sus hijos y mostrarles por qué necesitan quedarse en el camino, si me explico. Entonces, cuando miramos esta palabra, esta palabra habla de sobre la tierra, como les mostré la semana pasada, sobre la tierra. Y les dije que habla de los que andamos sobre la tierra. Lo que falta es una mejor explicación de lo que quiere decir, porque en el griego tenemos paz y tenemos
Déjame encontrarlo aquí. Paz, yonu. Bueno, es mejor, es pan, porque todo es en plural. Yonu, gonu, con la G en nuestra letra. Y camfe. Ok, entonces, este es todo. Este es rodilla. Y este es doblar. Y después de esto tenemos el adjetivo eporáneos. Entonces, esta es una descripción de toda rodilla que va a doblar. Y entonces lo que tenemos aquí es, este también se traduce celestial. Entonces es toda rodilla celestial va a doblar. ¿Qué quiere decir? ¿Estamos hablando de ángeles? Recuerden, hemos visto ya por muchos años, estamos siempre hablando de lo terrenal y lo celestial. Y cuando hablamos de lo celestial, obviamente incluido en lo celestial es gentes que fueron llamados fuera, la eclesia. Y entonces los llamados fuera. Somos celestiales porque Dios nos ha elegido fuera de lo terrenal. Cuando miramos aquí sobre las rodillas celestiales, obviamente estamos hablando de gente que pertenece a Jehová. Entonces, cuando miramos en este versículo, entonces, estamos mirando para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla que pertenece, voy a decirlo así, que pertenece a Jehová o que es celestial. En la próxima parte donde dice en la tierra, esta palabra que tenemos aquí, la tierra, como miramos la semana pasada, es la palabra es que estoy leyendo lo del griego, E-I-O-N. Y entonces este habla de terrenal. Y en la oración, este es neutro. Entonces, todas las cosas terrenales. La próxima parte tenemos otra vez, es un adjetivo. Y este es masculino. Y este es también plural y genitivo. Entonces, este habla de seres subterráneos. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de, por ejemplo, en segunda de Pedro y Judas, habla del hecho de que los ángeles están en Tártaro, lo miramos la semana pasada. Está hablando de los muertos que están obviamente muertos. Entonces, los subterráneos están bajo la tierra. En total, lo que estamos mirando aquí en Filipenses 2:10 es que todos van a reconocer quién es el Mesías. Entonces, cuando lo miramos junto, está hablando de que todos van a conocer que este es el Mesías. No importa si uno acepta el hecho de que es Mesías sobre su propia vida, porque entendemos de las Escrituras que hay los que Dios no ha elegido. Son los no creyentes. Lo miramos la semana pasada.
Entendemos de 2:10 que no está hablando de un hecho de que todos van a conocer a Cristo como su Señor y Salvador. No implica una salvación universal, sino que cada ser personal finalmente confesará el señorío de Cristo, ya sea con fe gozosa o con resentimiento y desesperación. Este es del comentario David Guzik. Y entonces entendemos de esto, como dije, que lo que está diciendo es todos van a reconocer quién es el Señor. Esta palabra Señor, quiero hablar un poco sobre esto. En el griego es kurios. Qué curioso, es kurios. Y entonces, esta palabra kurios en el Antiguo Testamento es Adonai. Entonces, Señor, Adonai, obviamente aquí estamos hablando de Jehová. Entonces, cuando hablamos de Señor, estamos hablando de Jehová o estamos hablando de Yeshua. Entonces, cuando hablamos de Adonai y Yeshua, miramos que es lo mismo. Dios y Yeshua es el mismo. Es por eso que todos le van a rendir homenaje o van a doblar sus rodillas. Vamos a Isaías 45, 23. Isaías 45, el versículo 23. Y en Isaías, siempre me toma tiempo para encontrar Isaías, 45, 23. Dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Notan, aquí en Isaías 45, 23, es Jehová que está hablando. En Filipenses 2:10 es obvio que está hablando de Yeshua o Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Es lo mismo. Es por eso que nosotros usamos la palabra Trinidad. Y la razón es porque dicen que es una palabra católica. La cosa es que hay muchas palabras que los católicos usan que son de la Biblia. Aunque esta palabra no se encuentra en la Biblia, no quiere decir que es una mala forma de describir cuando tenemos Dios que vino en carne y que vino en espíritu. Entonces tenemos Dios, el espíritu, y Dios en carne, el Cristo. Entonces vamos a ver unos versículos sobre esto en un momento. Entonces, cuando miramos esto, entendemos que todos van a reconocer, universalmente van a reconocer quién es el Cristo, van a reconocerlo como Dios en la carne y le van a rendir homenaje. Vamos a Romanos 14, 11, porque Pablo repite lo mismo. Romanos 14, el versículo 11. 14, 11 nos dice aquí, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Y entonces, otra vez, entendemos que está hablando de Yeshua, pero también miramos en Isaías 45, 23, Jehová dijo lo mismo. Entonces, obviamente, aplicamos esto a Cristo y miramos que es el mismo. Entonces, todo lo celestial, cuando miramos otra vez a Filipenses 2:10, todo celestial, todo lo mundano,
incluso todo debajo de la tierra, los ángeles en Tártaro, los hombres muertos, como miramos en Apocalipsis 21:8. Todos le rendirán homenaje. Este es lo que estamos mirando aquí. Entonces, por eso yo quería aclarar esto. Un reconocimiento universal de la majestad y poder de Yeshua que lleva su nombre en naturaleza humana al cielo. Este homenaje universal a Jesús se ve en Romanos 8:22. Vamos a Romanos 8:22. Dice en Romanos 8:22, sabemos que toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. Entonces entendemos toda la creación. ¿Qué quiere decir? Pues todo que fue creado por Dios. ¿Qué es esto? Dios no es creado. Cristo existía desde antes de la creación, entonces no es creado. Pero todo lo demás es creado. Árboles, animales, miramos todo esto en el libro de Génesis. Los ángeles que cayeron, ángeles que no cayeron, el diablo, todos fueron creados. Entonces, toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, otra vez enfatizando lo que miramos en Filipenses 2:10. Vamos ahora a ver en Efesios 1:20 al 22. Efesios 1, del 20 al 22. Aquí miramos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, hablando del poder de Dios, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Entonces estamos hablando de aquí en la tierra, allá en el cielo, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la eclesía, la cual es su cuerpo, la plenitud. Hablamos de plenitud la semana pasada. Habla de 100% llenado, no un poquito llenado, 100%. De hecho, creo que es en el video que subí el día de hoy. Entonces, miramos, noten lo que dice, que la eclesía, los llamados fuera, igualan el cuerpo de Cristo. Entonces somos el cuerpo, la plenitud de aquel que todo los llena en todo. Entonces, la plenitud, entendemos que la plenitud de Dios está en Cristo. Cristo está en nosotros. Entonces, la eclesía tiene la plenitud de Dios habitando en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos no solamente completos en Cristo, pero estamos capacitados por completo. Cristo en nosotros. Recuerden, la semana pasada hice un círculo y mostré que aquí adentro es Cristo en nosotros y aquí afuera es la carne. Y la batalla que encontramos cuando hablamos de Efesios 6:12 no es algo físico, es algo espiritual. Y entonces entendemos que tiene que crecer y la carne tiene que menguar. Juan lo dijo cuando estaba hablando sobre la venida del Mesías y estaba para bautizar, dijo, yo tengo que menguar y él tiene que crecer.
Y entonces, obviamente, cuando miramos esto, entendemos que Cristo en mí tiene que madurar y la carne tiene que morir. Obviamente lo miramos en Lucas 9:23. Entonces, cuando hablamos de lo que miramos aquí en Efesios, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, no nos falta nada para madurar. No nos falta nada. Cristo en nosotros es completo, plenitud. La habitación de Dios somos nosotros, y vamos a ver versículos en cuanto a esto. Ahorita vamos a Apocalipsis 5:13. Apocalipsis 5, el versículo 13. 5:13. Y oí a toda criatura que está en el cielo, a toda criatura que está sobre la tierra, toda criatura que está bajo de la tierra, y toda criatura que está en el mar, y todas las cosas en ellos hay, diciendo. Entonces, otra vez, miramos lo mismo que miramos aquí en Filipenses 2:10, que está hablando de todo. Y dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, para siempre. Y entonces entendemos que todos van a rendirle homenaje, van a reconocer, todo va a reconocer, porque todo fue creado. De hecho, vamos a Juan capítulo 1 otra vez, miramos Juan 1, 12 y 13 la semana pasada, yo creo. Pero aquí en Juan 1:1, en el principio era el verbo. El verbo era, no dice estaba, dice era con Dios, y Dios era el verbo. Yo sé que en el español dice el verbo era Dios, pero en el griego lo dice así. Y el theos era el verbo. Así lo dice, pueden buscarlo si desean verlo con sus propios ojos. Hablando del verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas, acabamos de ver en Romanos 8:22, Efesios 1:20 al 22 y Apocalipsis 5:13. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, ¿quién es Señor sobre todas las cosas? El Cristo. El Cristo es Señor sobre todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, entendemos aquí, cuando hablamos de Señor, Kurios, Adonai, entonces, Adonai es el Señor, Yeshua es el Señor, Jehová es el Señor, o podemos decir, son Kurios. Entonces, no se puede ignorar esta palabra, porque describe la relación entre Padre, Hijo y Espíritu. Tenemos que entender algo. Aún la palabra Padre, aún la palabra Hijo, aún la palabra Espíritu, estas palabras humanas para ayudarnos a nosotros de una manera como humanos, seres humanos, entender la relación de Adonai, Kurios. Entonces, estas palabras fueron escritas para ayudarnos a nosotros a entender. Igual como esta palabra, yo sé, me han dicho, pero esta palabra no está en las Escrituras. Es verdad, pero miramos la relación entre estos tres y así se describe. Es por la palabra Trinidad. Y entonces, el punto en todo esto es comparar con lo que dice en 6:12, donde dice la palabra
como hemos visto, vamos a volver a 6:12 para verlo otra vez en Efesios 6, el versículo 12, donde habla de celestial, dice contra malicias espirituales en las alturas. Todo esto para mostrarles algo fácil de explicar, que no habla de demonios. Este es el punto y por eso yo quería mostrarles todo esto. Ahora lo que deseo hacer es hablar un poco más sobre el hecho de que nuestra lucha no es contra hombres, y como hemos visto en 2 de Corintios 10, que no peleamos con armas carnales. Entonces obviamente no vamos a sacar una pistola, no vamos a sacar una espada o cuchillos y pelear esta batalla. De hecho nos dice en 6:12, en 6 más adelante, nos habla de toda la armadura que nosotros vamos a utilizar para pelear esta batalla. Muy bien, entonces, lo que deseo hacer ahorita, vamos a ver, como he hablado, lo voy a hacer de nuevo aquí. Estamos hablando de Cristo en nosotros, que tiene que crecer. Sobre tiempo, esta es toda la vida. Yo todavía estoy aprendiendo, hasta que muero voy a estar aprendiendo. Y voy a estar peleando contra la carne. Esta es nuestra pelea, va a existir hasta el momento que morimos. Entonces, no creen que algún día pueden decir, ya alcancé. No es así. Pablo lo dijo, no es que he alcanzado, me extiendo hacia la meta. Entonces, pero vamos a ver que esta lucha contra el hombre exterior, la carne y sangre, y el hombre interior, es una lucha espiritual. Vamos a Colosenses 1:27. Colosenses 1, el versículo 27. 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Recuerden, cuando habla de misterio, no habla de algo oculto. Habla de algo revelado a los suyos. Entonces es algo revelado. La palabra Apocalipsis. Habla apo y no recuerdo la segunda parte, pero quiere decir tapadera. Es quitar la tapadera. Entonces, es obviamente lo que quiere decir es revelar. En inglés, Apocalipsis es revelación. Revelación. Este es el nombre del libro, Revelación, porque está revelando Cristo a nosotros. Entonces, cuando miramos aquí en Colosenses 1:27, dice que es Cristo dice vosotros, pero en nosotros. Entonces, ¿dónde habita Cristo? Obviamente en su gente. Vamos ahora a Juan 14:17 y vamos a ver unos versículos aquí que nos muestran y nos hablan de este hecho aquí, acerca de nuestra pelea y que es algo espiritual. Entonces, Juan 14:17, Cristo hablando aquí, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. ¿Ok? Notan esto, el mundo no puede recibir. Entonces, cuando la iglesia moderna habla de recibir a Cristo, entonces hay dos palabras para la palabra recibir.
Una es decomai. Decomai es extender los 10 dedos. Este es extender los 10 dedos para recibir algo. Esta palabra es lambano, y este habla de recibir algo de alguien, como un presente o un regalo. ¿Ok? Entonces, Dios ofrece o nos da el regalo del Espíritu Santo. Obviamente, cuando miramos a Efesios capítulo 2, de 8 a 10, es un don de Dios. Entonces, nosotros recibimos igual como si miramos, por ejemplo, un vaso de agua y algo que cuando vamos a un restaurante y pedimos limonada, alguien viene y echa para adentro. Entonces está recibiendo la limonada en este caso. Entonces está recibiéndolo, pero ¿tiene algo que ver con recibir? No, solamente es un recipiente. El recipiente no tiene nada que ver con el que está echando lo que estamos recibiendo. Entonces, Dios echa a quien Él desea echar. Entonces, por eso dice, cuando leemos aquí en el versículo 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo, el cosmos, no puede la mano recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros, ¿quién es vosotros? Otra vez, cuando empezamos en Juan, en el capítulo 1, y leemos a través de Juan, entendemos que Él está hablando a la eclesía. Tenemos que mantener todo en su contexto. Él está hablando y eclesía son los llamados fuera. Es fuera, y eclesia es llamados fuera. Entonces, obviamente, cuando miramos aquí, el vosotros son los llamados afuera. Y entonces entendemos de esto. 2 versículos clave a esto. Bueno, 3. Si queremos incluir a Ezequiel, uno de mis favoritos, Ezequiel 36, 22 al 27. Pero también tenemos Juan 6, 44, que dice, nadie viene al Cristo si el Padre no está arrastrando la persona. Entendemos que es el cuo. El cuo en el griego es arrastrar. Arrastrar. Cuando llegamos a Lucas, capítulo 10, el versículo 22, dice, y a quien el Cristo quiere o quiera revelar. Entonces, Cristo solamente va a revelar Dios a la gente que Dios está arrastrando. Aparte de esto, no va a revelar Dios a nadie. ¿Sí? Y cuando hablamos del misterio, como miramos antes, el misterio es esto, que Dios decidió revelar desde la fundación del mundo a un remanente de gentiles. Porque tenemos que recordar, cuando miramos que llamó a Abraham, y tenemos a Isaac y Jacob, y tenemos todos los tribus de Israel, todos son hebreos. Es una sola carne. Esta es una sola carne. Pero en el Nuevo Testamento, a todo hombre, no a cada individuo, pero a todo hombre, a toda carne,
¿ok? Toda carne. Dios decidió desde la fundación del mundo mostrar su misterio, el conocimiento de Jehová, a un remanente de gentiles. Cuando leemos las Escrituras, tenemos que entender, las Escrituras están escritas para un solo grupo de personas. Cuando miramos aquí, que tienen el Espíritu de verdad. Los que no tienen el Espíritu de verdad, como dice aquí, no pueden recibir porque no le ve y no le conoce. Vamos a volver a Proverbios 20, el versículo 12. Explica todo. Dice, el oído que oye, el ojo que ve, ambas cosas ha hecho Jehová. Entonces, cuando entendemos dentro de estos versículos también Proverbios 20, el versículo 12, y ahora como hemos visto en este versículo que acabamos de ver, Juan 14, 17, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve. No le ve porque Dios no le dio ojos para ver. No le conoce porque no le ha dado oído para oír, para conocer. No tienen entendimiento. Pero, en contraste, nosotros los llamados fuera le conocemos, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Noten lo que dice aquí, hablando del Espíritu de verdad. Ya miramos que Cristo está en nosotros. Ya estamos mirando que el Espíritu está en nosotros y mora, los dos moran en nosotros. Entonces tenemos Cristo, tenemos el Espíritu, y vamos a ver otros versículos que dicen también Dios mora en nosotros. Pero noten, mora con nosotros y estará en nosotros. Vamos a Romanos 8, 10. Romanos 8, el versículo 10. Dice, y si Cristo en vosotros, el cuerpo a la verdad, muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Recuerden, fuimos justificados por lo que hizo Cristo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, este es versículo 11, el que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, aquí en estos dos versículos, Cristo en nosotros, el Espíritu en nosotros, de aquel que también está en nosotros. Entonces, voy a poner Adonai o también Jehová. Y entonces, en estos versículos miramos que es Cristo que mora en nosotros, el Espíritu que mora en nosotros. Y cuando miramos otra vez, volviendo a Efesios, no vamos a leerlo, 6:12, entendemos entonces esta lucha. Cristo en mí, el Espíritu de Dios en mí, Dios que mora en mí, está peleando. Este es el enemigo. El enemigo no es un demonio. O mejor dicho, el demonio soy yo. Yo soy el enemigo. Cuando hablamos de la palabra Satán, adversario, en el Antiguo Testamento, adversario, ¿quién es un adversario contra Cristo? Mi carne. Mi carne es un adversario. Y por eso Pablo otra vez, como expliqué la semana pasada, dice que nuestra lucha
es contra nosotros mismos y tenemos que dar un golpe. Esta es la traducción de la palabra en el griego, dar un golpe bajo el ojo como uno que está boxeando. Vamos a terminar con 1 de Corintios 3, 16. 1 de Corintios 3, 16. La semana próxima vamos a ver 2, 6, 16 y Gálatas 2, 20 y 1 de Juan 4, 4 en cuanto a esta práctica sobre Efesios 6, 12. Pero aquí en 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Jehová? En el Nuevo Testamento es el Theos. El Theos. Este no es cualquier Theos, es el Theos. Y entendemos que el Theos es Jehová, no hay otro con él, como él ha dicho varias veces en el Antiguo Testamento, el Theos. Otra vez, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Otra vez, hemos visto ya varias veces, Cristo, Espíritu, Jehová, todos moran en nosotros. Entonces, obviamente, volviendo a lo que hemos visto, que es Cristo, Dios y el Espíritu, es uno mismo. No son tres dioses. La palabra morar es la palabra oikeo en el griego. Y esta palabra es 3611 en el griego. Y este es ocupar una casa, residir, habitar, permanecer, quedarse, por implicación, cohabitar. Entonces entendemos que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, como si fuéramos su casa. Es lo que quiere decir esta palabra, oikeo. Entonces, cuando hablamos de esta lucha, no luchamos con armas terrenales, luchamos con armas celestiales. Y estas armas son, como vamos a ver en 6:12, es fe, es la espada del Espíritu, es armadura espiritual. Peleamos porque el Espíritu mora en nosotros para ayudarnos en esta pelea. Recuerden, en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandó a Israel a pelear contra sus enemigos, Él dijo, vayan ustedes y yo voy a ir ante ustedes. Entonces Dios fue y peleó la batalla, pero también obligó a su gente a ir. Tenían que marchar. Cuando miramos a los muros de Jericó, Dios tumbó los muros. Ellos tenían que obedecer a Dios. Dios los mandó a marchar 7 días y al último día 7 veces. Hablo de esto en el video que está en YouTube, que esto fue en un día de Shabbat. Entonces, ellos pelearon en un día de Shabbat que los fariseos en el Nuevo Testamento estaban diciendo del Cristo que no era de Dios, que era un hombre malo porque obraba en el día del Shabbat, olvidando que Dios mandó a su gente obrar en el día del Shabbat. Entonces, pero es Dios que pelea la batalla. Pero nosotros tenemos una obligación, un mandamiento. Cuando hablo de obligación, es un mandamiento de pelear la buena batalla. Tenemos una obligación de pelear, pero ¿quién va a ganar la carne? La fe. Fe va a ganar la carne. Pero ¿de dónde viene la fe?
Pues obviamente, volviendo a Efesios 2, 8 a 10, es don de Dios. Entonces es Dios que está peleando esta batalla para nosotros. Y entonces, ¿vamos a perder la batalla? No, imposible. Imposible perder la batalla si Dios está peleando la batalla para nosotros. No es posible perder. Porque Cristo ya venció. Fue a la cruz, pagó el precio de nuestras iniquidades. Nosotros vivimos en Cristo, Cristo en nosotros, no vamos a perder. Pero otra vez, tenemos por mandamiento lo de pelear. Y entonces, este es donde voy a terminar para el día de hoy. Entonces, no sé si hay algunos comentarios o preguntas en cuanto a lo que hemos visto esta mañana.